me imagino, ¿no? ¿Está lloviendo por tu barrio? No, ninguna noticia de que va a llover, lamentablemente. En algunas zonas alguna que otra gota, hay que decir, cayó, digamos, así que bueno. Ceci, ¿de qué vamos a hablar hoy? Yo algo anticipé, así que, pero bueno, un poco a propósito de la novedad de el caso Juan Esguala, de que levantó la huelga de hambre, me parece que estaría bueno hablar de él, de la causa y de esta persecución judicial también, ¿no? Y la verdad es que, bueno, la situación de este preso político venía generando mucha preocupación en su entorno y entre los organismos que siguen el caso. Este lunes tuvimos la novedad de la visita de Norita Cortiñas a él en la cárcel donde está, que es en la unidad 14 de Esquel. Y, bueno, Nora manifestó públicamente al salir, por un lado, la necesidad de solidarizarse con esa causa, de rodear, digamos, tanto a Facundo como a su organización de solidaridad en esa situación tan delicada, y también contó que le había pedido que levante la huelga de hambre, lo cual es toda una excepción, ¿no? ¿Querés que la escuchemos? Porque ahí sacamos esa partecita en la que Nora cuenta esa visita, que me parece que estaría bueno poder escucharla, ¿te parece? ¿Sí? ¿Ahí estás, Ceci? Sí. Bueno, ahí la escuchamos a Nora Cortiñas hablando justamente de lo que fue la visita a Facundo Juan Esguala. ¿Verdad que ayer estuve con el lonco porque la miseria humana quiso denigrarlo, aparte de todos los problemas que él tuvo? Pidió ayuda cuando se sintió mal. Nadie lo quiso escuchar y se abandonó a su suerte. Yo fui a decirle que muertos no servimos nadie, que nunca las madres hicimos levantar una huelga de hambre a un militante. Ustedes lo saben, nunca. Pero el caso este es excepcional. Entonces yo le dije que dentro de un tiempo quiero verlo libre, tomar un cafecito con él, pero con él vivo. Así que ayudémoslo, porque la prensa quiso destruirlo, y a un luchador como él, que si estuvo alguna vez equivocado, todos nosotros también. Si nosotros agarráramos a uno de los políticos que están hoy saltando por acá, lo emborrachamos y le ponemos un vestido de mujer, yo quiero saber qué papel haría. Así que eso es lo que le hicieron a Facundo. Bueno, ahí Ceci, Norita, la inmensa Norita, después de haberlo visitado en la cárcel. Y bueno, Norita, como siempre, es la madre que está en todos lados donde se la llama, donde se la convoca, la solidaridad con todas las luchas. Fue a verlo ese lunes, anteayer, y una de las cosas que le pide, como ella cuenta ahí, fue que levante la huelga de hambre, en función de su debilidad, de su mal estado físico, y también, bueno, de que para las cosas que le está pidiendo, que básicamente es su no extradición, entre los tiempos judiciales y los tiempos de su cuerpo en huelga de hambre, no había ninguna posibilidad de que dé en buenas condiciones ninguna resolución. Ceci, perdón que te interrumpa, ¿vos estás con auriculares? No estoy con auriculares, pero hay un ventilador cerca. ¿Te parece que me cambie de lugar? Sí, me parece que o tenés en manos libres, no sé, ¿no? Porque ahí se escucha como, puede ser el ventilador, puede ser. Vamos a hacer el esfuerzo para escucharte también, aunque hace mucho calor, pero bueno, vamos a no robarte mucho tiempo. Bueno, nos contabas un poco, ¿no?, la fragilidad de salud de Facundo, y también, bueno, los tiempos de la causa, que no son rápidos en este caso. Bueno, ahí hay un tema, digamos, porque los juicios de extradición, nosotros le decimos así, pero verdaderamente son trámites. Igualmente esta es una causa sumamente polémica por todas las condiciones en las que se da, porque a Facundo, cuando le hacen el juicio por el cual lo extraditan, ese es un juicio totalmente ilegal, porque ya le habían hecho otro en el que ese mismo pedido de extradición había sido rechazado por el juez Otranto, y en una maniobra ilegal lo vuelven a capturar,
lo meten preso en Bariloche e interviene el juez de Bariloche, Gustavo Villanueva, siendo que había una resolución sobre ese caso de Otranto, que era el juez federal de Esquel, y se hace un juicio de vuelta sobre algo que no estaba juzgado, cosa que está totalmente prohibida prácticamente en todos los ordenamientos legales del mundo, ¿no? Y por un acuerdo explícito que toma Mauricio Macri en una reunión cumbre con Michelle Bachelet, a él lo extraditan supuestamente para cumplir para ser llevado a juicio en una causa que tenía que ver con acusaciones que hacía la Fiscalía de sabotajes al intento de construcción de una represa en la Araucanía. Lo notable era que en esa causa ya había habido personas condenadas por autoría, era una Machi y otras personas, y por ejemplo la Machi, que era supuestamente la autora principal, tuvo una condena de 2 meses. Entonces a él, que se les indicaba como un supuesto cómplice, era como bastante extraña la situación de que se haga un pedido de captura internacional por una causa de expectativa de pena tan baja, y sin embargo lo llevan a Chile y le dan una condena de 9 años. De la cual él, como él había estado preso en esa causa, de haber sido dejado en libertad durante el procesamiento, él ya tenía cumplido una parte, después estuvo el tiempo que estuvo preso esperando el primer juicio de extradición, después el otro tiempo que estuvo preso esperando el segundo juicio de extradición, que fue cuando además se produce la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, que protestaba por su libertad, ¿no? O sea, como que hay mucha historia atrás de esto. Entonces él ya tenía una buena cantidad de tiempo de esa hipotética condena, que después se la dieron, cumplido. Hasta que a él le dieron el año pasado una libertad condicional, ya como las medidas de progresividad de la pena, ¿no? Y va a su casa. Un poco antes de que, o sea, al domicilio que había constituido en Chile en una comunidad mapuche. Y poco antes de que asuma Gabriel Boric la presidencia, la Corte decide revocarle esa condena por pedido de la Fiscalía General de Chile, que es una fiscalía claramente antimapuche, expresamente antimapuche, ¿no? Entonces ahí cuando a él le dicen que él se tenía que presentar de vuelta al penal para ir preso, él no se presentó y quedó en condición de prófugo. Bueno, el tiempo que le queda para cumplir a él es de 1 año y 4 meses, o sea, ni siquiera es un gran tiempo en prisión, y es la causa por la cual está preso ahora. Cecilia, ¿y cuánto tiempo hace que estaba? Porque a él lo detienen nuevamente a principios de febrero de este año. ¿Y cuánto tiempo estuvo en calidad en la clandestinidad, podríamos decir, o prófugo, como dicen también? La verdad no puedo recordar qué cantidad de tiempo, pero fueron meses, varios meses. Creo que en abril del año pasado él se prófugó por esa decisión de no presentarse a la justicia, y bueno, estuvo todo este tiempo, que habrán sido unos 8 o 9 meses en la clandestinidad, lo cual también son condiciones difíciles, ¿no? Más en la Patagonia. Él lógicamente que no da detalles de cómo anduvo, pero claramente pasó del lado chileno de la cordillera al lado que hoy se dice argentino. Y esas son condiciones difíciles, y él refiere de alguna manera que eso también es un poco parte de un cuadro como de malestar psicológico que él tiene desde hace un tiempo, por el cual él de alguna manera pide disculpas, y que habría sido parte de esa situación extraña en la que él terminó cayendo preso, ¿no? Vos nos compartiste un audio con la voz de Juan Esguala. Contanos en qué contexto aparece ese audio, y yo elegí ahí 3 fragmentitos. Uno que tiene que ver con ese momento de la detención, o el contexto de la detención, cómo lo detienen, que es bien breve. Después hablando de la huelga de hambre, y después lo último, un poco planteando las opciones que tiene el gobierno nacional, qué es lo que debería hacer el gobierno nacional ante su situación. Así que bueno, cuando vos me digas, compartimos esos testimonios. Sí, ese testimonio se lo grabaron parte de la comisión que lo visita. Hay gente de su organización, que es el Movimiento Autónomo del Formoso, que es el que hace, digamos, el acompañamiento de él en el penal, y ellos sacaron el audio y lo subieron, eso está subido a Spotify. Así que bueno, sí, tuvo bastante circulación. De alguna manera era un modo de él de dirigirse sobre todo a lo que él llama su gente, las comunidades
que integran su propio movimiento y los que no también, de explicar las circunstancias de su caída, que para él fueron muy vergonzosas, y bueno, y como siempre también de dar un mensaje político y de ubicarse, digamos, como preso político mapuche con lo que él quiere decir, ¿no? Y bueno, y en relación al gobierno argentino, creo que ahí lo que hay son todas ese abordaje que él tiene sobre las contradicciones de las diferentes administraciones, ¿no? Donde, por ejemplo, cuando estaba desaparecido Santiago Maldonado y él estaba preso, hubo sectores que actualmente están en este gobierno nacional que lo apoyaron, que pidieron su no extradición. Incluso su abogada en el primer juicio de extradición había sido Elizabeth Gómez Alcorta. Y entonces como que ellos siempre plantearon que para ellos la represión del Estado no tiene que ver hacia esas comunidades, ¿no?, que fueron despojadas por el Estado de sus tierras y condenadas a la marginalidad, que para ellos no, lo que acá se le dice la grieta, como que ellos no creen en esos términos, ¿no? Pero sí suelen decir que reconocen que en esos bemoles que puede haber, por ahí hay gente que no tiene exactamente la misma postura, por ejemplo, que Patricia Bullrich. Yo tengo mis dudas, por ejemplo, con respecto a Aníbal Fernández, ¿no? Creo que sí tiene la misma postura, o peor. Pero como que dentro de ese universo que conforman las administraciones, por ahí podría haber gente que se inclinara por una salida más ajustada a derecho, porque él indica mucho esta cuestión de cómo deberían tratarse los llamados delitos políticos, ¿no?, que siempre fueron, dentro del derecho internacional, los que eran atendidos como con especial espíritu de protección. Por entender que una persona estaba perseguida por sus ideas, por sus programas políticos, entonces, bueno, no dar acceso, por ejemplo, a la solicitud de extradición en función de eso. Cecilia, si te parece, lo escuchamos. La primera parte habla de la forma en que lo detuvieron y que mostraron esa detención, a la que también se refirió Nora Cortiñas en el audio que compartíamos. Pero hay un fragmento, cómo cuenta y cómo de alguna manera explica la detención Facundo Jones Guala. Declaración pública al pueblo nación mapuche y la opinión pública en general. En primer lugar, pedir disculpas a mi gente, organización, Love, Reima, y quien supo ser mi casi tantos años, ya que me siento avergonzado de la forma en que fui detenido. Una falta grave a la autodisciplina de un huaychafe de esta época. Es uno de los principios orgánicos combatir el alcohol, drogas y otros vicios dentro de nuestro pueblo. Sin ser excusa, debo confesar que debido a una serie de problemas personales, en contexto de clandestinidad, no supe resolver ni buscar toda la ayuda necesaria y caí en el cruel vicio del alcohol que nos destruye desde la época del estrado, el cual me llevó a caer de forma ridícula nuevamente en prisión. Esto debe llevarnos a reflexionar más aún sobre la enajenación y el colonialismo para lograr revertirlo. Bueno, a la forma en que se mostró también la detención se refería Norita, digamos, ¿no? Sí, claro, como una cosa ridícula, ¿no? O sea, mostrarlo en un momento malo, digamos, de debilidad, de vulnerabilidad total, y bueno, y exponerlo, además a través de una herramienta muy terrible que es la ridiculización. Sí. Cuando de verdad lo ridiculizan, pero el régimen, las cámaras empresariales y los grandes intereses terratenientes de la Patagonia le temen a Facundo Jones Guala, no creen que sea un bufón ni nada de eso, ¿no? Esa recurrencia a la ridiculización tiene que ver con otras cosas, con necesidades de anularlo políticamente. Cecilia, ¿y él estaba en huelga de hambre desde ese día de la detención misma, digamos, no? El día siguiente, él cayó creo que el 31 de enero y el 1 de febrero ya estaba en huelga de hambre. Él estaba en la comisaría del Bolsón y ya se había declarado en huelga de hambre. Bueno, con lo cual tampoco hubo tiempo de coordinar una defensa, porque una defensa jurídica tiene que estar coordinada con los objetivos de esta persona, de quien está preso, del espacio político que lo sostiene, y en este caso no hubo tiempo de hacerlo, además que el abogado que él tenía en ese momento después cambió, ahora la defensa legal la tiene la gremial de abogados, y cuando la gremial de abogados por fin asumió ese compromiso de defenderlo, él ya estaba en huelga hace más de 20 días, ¿no? O sea, como que era ya un dato de la realidad recibir el paquete del defendido con su huelga de hambre, lo cual es una situación problemática. O sea, más allá que él levantó hoy, el deterioro a su salud es una cosa concreta y bueno, una de las
cosa que me explicaba su abogado, el Negro Suárez, es que ellos entienden que el trámite de extradición se podría llegar a caer porque a todo esto parece que le han abierto otra causa penal a él acá, entonces el primero debería resolver esa cuestión de esa causa acá, y recién después se atiende el pedido de extradición, y en realidad como el tiempo de prisión previsto que le queda en Chile es poco, podría no haber tiempo para que lo extraditen. Pero que bueno, que lo que estaba pasando era que con la huelga de hambre, la Fiscalía Federal y el Juzgado, la Cámara, estaban tratando de hacer todo rapidísimo para mandarlo ya a Chile. Ahora, Cecilia, hubo mucha gente que intentó que levantara la huelga, ¿no? Y podríamos decir, bueno, la última fue Nora, si se quiere. ¿Cuál era el argumento para... ¿por qué no quería levantar la huelga? Bueno, lo que pasa es que yo creo que la huelga de hambre es una herramienta que no se puede usar tan banalmente, digamos. O sea, yo creo que también por eso es algo que hay que pensarlo, porque si uno dice que hace huelga y después va y levanta, no es creíble, ¿no? Yo creo que más que nada recurre a la huelga como una forma de volver a aglutinar sectores que en ese momento no estaban ejerciendo una solidaridad muy concreta, de llamar la atención, y además creo que hay un elemento bastante fuerte de expiación de la culpa que él siente por la manera en que cayó. O sea, que no es una cosa exactamente tan política, sino más de una necesidad de él de demostrar que él está dispuesto a cambiar algo, ¿no? Y bueno, todo tiene algún límite, y ya las comunidades que le responden, su propia familia, la defensa, le empezaron a plantear que es una situación peligrosa, porque además él es una persona que tiene problemas de salud desde chico, porque tuvo una vida malísima, y después porque él ya en todo este tiempo estuvo preso en Chile, en Argentina, él ya hizo otras huelgas de hambre, y las huelgas de hambre tienen efectos devastadores a mediano y largo plazo en el cuerpo de las personas. Él con todo todavía es joven, pero en no muchos años se ve en el cuerpo de la gente los efectos de este tipo de medidas. Cecilia, ¿te parece compartimos el audio en el que él habla de las opciones que tiene el gobierno argentino ante su situación, un poco también para pensar cómo sigue el reclamo más de fondo, ¿no? Porque una cosa es el reclamo por la situación de Jones Guala, y otra cosa es el reclamo territorial y lo que vienen reivindicando las comunidades. Así que, ¿te parece? Escuchamos ese fragmento. El gobierno tiene dos alternativas: mostrar que es lo mismo que la derecha y extraditar, o apegarse al derecho internacional, donde los delitos políticos no son extraditables, respetando de forma real nuestros derechos humanos. Mari Quiñe. Lo último, agradecer a mi organización, la Resistencia Ancestral Mapuche, y a la CAM en Gulumapu, como a todas las LOF, militantes, Mapuche y Wenui, que me resguardaron y acompañaron en la clandestinidad, sobre todo a mi Afcasi, por tantos años de firmeza. Llamar no solo a continuar el combate por recuperar el territorio, expulsando al gran capital, sino a luchar con más fuerza contra el alcoholismo y los nuevos vicios Winca que nos imponen. Las drogas son un flagelo que viene instalándose en nuestra juventud y hay que enfrentarlo. Solo una juventud lúcida y consciente podrá combatir íntegramente al Winca Cañeche. Bueno, ahí ese otro fragmentito es un audio extenso, sumamente interesante, pero bueno, elegimos un par de fragmentos para escucharlo también aquí en otro aire. Claro, él está hablando de esta clasificación de los delitos políticos, ¿no? Eso es una concepción que se usó mucho en los años 70, en los años 80, todavía se la usaba en los años 90, pero la verdad es que después con el desembarco de las nuevas teorías penales de la tolerancia cero y de la era del terrorismo y de la lucha contra el terrorismo encabezada por Estados Unidos, esas concepciones penales se vieron muy desplazadas, y casi todo lo que se entiende por delitos políticos hoy en día está catalogado como terrorismo. Entonces los efectos operan a la inversa, ¿no? O sea, en vez de ser motivo de frenar los deseos punitivos, digamos, de quienes están pidiendo esa persecución, lo que se hace es al revés. Un mote de terrorismo implica prácticamente una sentencia anticipada, la destrucción la presunción de la inocencia, y hoy en día el Estado argentino trata los pedidos de extradición como
trámites en los cuales no tiene nada que decir, porque de verdad en los pedidos de extradición lo que hay es nada más, no se le está pidiendo la opinión al Estado donde está la persona, sino que se les dice: yo necesito ser ciudadano para juzgarlo, y como dice el juicio se va a hacer en otro país, el Estado argentino se lava las manos diciendo: bueno, yo no sé de qué se trata, verifican algunas cuestiones formales nada más del pedido y se entrega. Pero acá no se puede tampoco obviar el hecho de que la extradición de Facundo Gómez Guala fue acordada políticamente, no hay, porque ni siquiera era un delito, cuando se habla de sabotajes a la posible construcción de una represa en una zona, ni siquiera se está hablando de crímenes graves ni nada. De hecho tampoco en realidad se probó la vinculación ni de él ni de los demás en eso. Pero hay mucha intención de perseguir. Ceci, esto último que planteás también es interesante, porque hoy creo que lo hablábamos un poco fuera de aire. De repente aparece como un fuero global para la persecución de delitos, en este caso de entre comillas terrorismo, que además los estados y los gobiernos determinan quién, qué, en qué contexto, y ya esa figura del refugio político queda bastante debilitado. Queda casi imposibilitado. Sí, queda como recurso para muy pocos casos, ¿no? Entonces, él como que está aludiendo figuras que en la concepción actual de nuestros juristas argentinos ya no se usan más. Y justamente también para toda la legislación antiterrorista, el hecho de actuar a través de las fronteras es como una señal de terrorismo, ¿no? Y bueno, en un caso como el pueblo de Nación Mapuche, que tiene su presencia por lo menos reconocida, digamos, en 2 estados, es todo un tema, porque para ellos esa frontera de alguna manera no existe, van y vienen, parte de su vida tienen parientes de un lado del otro. Bueno, como son los pueblos indígenas, que no tienen por qué regirse por esos límites que pusieron los estados conquistadores, pero para ellos eso es parte de una coordinación terrorista internacional. Totalmente. Ceci, bueno, mil gracias por este bloque. Queríamos un poco contar también la situación de Facundo Jones Guala. Terminó la huelga de hambre y ahora supongo habrá como un tiempo también para pensar en otro contexto la estrategia de defensa, ¿no? Esto que con una medida tan extrema era muy difícil de verlo. Así que bueno. Él lo que anunció es una suspensión, o sea que la posibilidad de recorrerse de eso está todavía ahí. Ahí nos escuchás bien vos, porque te perdimos un poquito, ¿sí? Decinos. Es que él, evidentemente, la posibilidad de recurrir a la huelga siempre está. Y hoy, que también se está realizando en Buenos Aires el Foro Internacional de Derechos Humanos, está en Buenos Aires el abogado de las comunidades que pidieron mediaciones en función de la restitución territorial del pueblo mapuche, y este abogado también hizo llegar un mensaje de parte de los loncos, que son parte de ese espacio de diálogo, pidiéndole que levanten la huelga y comprometiéndose a ir a visitarlo, cosa que también hasta este momento no hicieron. Y bueno, eso también era un poco parte de los objetivos, ¿no? De volver a aglutinar a su propia gente alrededor de esta lucha. Así que bueno, esperamos que haya mejores noticias. Cecilia, muchas gracias. A vos, Alicia, hasta pronto. Un abrazo. Cecilia Rodríguez, y contándonos un poco la situación de Facundo Jones Guala.